Nunca olvidaré lo que vi aquella mañana. Mi marido, Julián Navarro, estaba en nuestra habitación de invitados con mi nuera, Lucía Vega. No fue solo un beso, fue una escena completa de intimidad que me paralizó en la puerta. Cuando me di la vuelta para salir, vi a mi hijo Álvaro Navarro Cortés parado en el pasillo. Su rostro estaba pálido como el mármol. «Mamá», susurró. «Esto ha estado sucediendo durante meses y hay algo que todavía no sabes. Mi nombre es Isabel Cortés, tengo 65 años y creía estar viviendo los mejores años de mi vida. Julián y yo construimos juntos una pequeña casa rural en Potes, en Cantabria, que finalmente comenzaba a prosperar después de décadas de arduo trabajo. Nuestro hijo Álvaro, de 32 años, había regresado de Portugal después de completar su maestría en gastronomía y estaba a punto de casarse con Lucía, una joven chef que había conocido durante sus estudios. Aquel viernes de septiembre, la boda estaba marcada para dentro de 2 semanas. Los arreglos florales ya habían sido elegidos, el menú finalizado y las invitaciones enviadas. Me desperté temprano, como siempre hago, para preparar el desayuno de los huéspedes. Nuestra casa rural es pequeña, solo 8 habitaciones, pero nos enorgullecemos de la atención personalizada. El aroma a pan casero llenaba la cocina mientras servía el agua para el café. Lucía había llegado anoche para los ajustes finales del vestido. Estaba alojada en la habitación de invitados de la casa principal, separada de la casa rural, mientras Álvaro se quedaría en su apartamento en la ciudad hasta la boda. Julián, que normalmente me ayudaba con el desayuno, estaba extrañamente ausente aquella mañana. Debe estar resolviendo algún problema con la fontanería, pensé para mis adentros. Siempre fue bueno arreglando cosas. Terminé de preparar las bandejas de frutas frescas y decidí buscarlo. La casa estaba silenciosa, excepto por el distante sonido de voces que provenían del pasillo que conducía a las habitaciones. Pensé que tal vez Lucía estaba despierta y conversando con Julián sobre los preparativos de la boda. A medida que me acercaba, me di cuenta de que las voces venían de la habitación de invitados. La puerta estaba entreabierta. No sé lo que me hizo detenerme antes de tocar. Tal vez el tono de las voces, tal vez un instinto que no sabía que poseía. A través de la rendija vi algo que nunca imaginé ver en toda mi vida. Julián estaba sentado en el borde de la cama, Lucía de pie entre sus piernas. Las manos de él estaban en su cintura bajo el camisón de seda que yo misma le había dado como regalo de bienvenida a la familia. Se besaban profundamente con una familiaridad que sugería que no era la primera vez. «Los huéspedes llegan en 1 hora», susurró él, su voz áspera de una forma que yo reconocía bien después de tantos años juntos. «No podemos demorarnos, solo un poco más», respondió ella, desabrochando su camisa. «Álvaro no regresará hasta la noche». El nombre de mi hijo en su boca mientras tocaba a mi marido fue como un puñal en mi corazón. Retrocedí instintivamente, mi mano cubriendo mi boca para amortiguar el sonido que amenazaba con escapar. Fue entonces cuando noté a Álvaro parado silenciosamente al final del pasillo observándome. Nuestras miradas se encontraron en un momento de comprensión mutua y devastadora. Él sabía, él lo había descubierto también y por la mirada en su rostro lo sabía desde hacía algún tiempo. Silenciosamente gesticuló para que lo siguiera a la terraza trasera, lejos de los oídos de Julián y Lucía. Mis rodillas temblaban tanto que apenas pude caminar. Cuando llegamos al aire frío de la mañana, lágrimas silenciosas corrían por mi rostro. «¿Desde hace cuánto tiempo lo sabes?», pregunté, mi voz casi irreconocible incluso para mí misma. 3 meses, respondió Álvaro, su voz tranquila, controlada, pero sus ojos revelaban un dolor profundo. Encontré mensajes en su móvil. Al principio pensé que era solo un coqueteo inocente, pero entonces Álvaro Navarro Cortés sacó el móvil del bolsillo y me mostró fotos, mensajes, pruebas de encuentros en hoteles cuando supuestamente Julián Navarro estaba en viajes de negocios para comprar suministros para la casa rural y Lucía Vega estaba visitando proveedores para su nuevo restaurante. «¿Por qué no me lo contaste?», pregunté con la rabia mezclándose con mi dolor. Quería estar absolutamente seguro, dijo Álvaro pasándose la mano por el pelo en un gesto que me recordaba tanto a su padre, y luego, cuando lo confirmé, pensé que quizás sería mejor que nunca lo supieras, que tal vez podríamos seguir adelante. Yo ya había terminado con Lucía en privado.
Pero decidimos mantener las apariencias hasta después de la que iba a ser nuestra boda para evitar un escándalo que perjudicara a la casa rural. ¿Y luego? ¿Luego qué? Pregunté con el corazón golpeándome en el pecho. Luego descubrí algo. Peor, dijo Álvaro bajando la voz a un susurro, algo que implica a la casa rural, sus finanzas y un plan que tienen para echarnos de aquí. El mundo a mi alrededor empezó a dar vueltas. 43 años de matrimonio, toda una vida construida piedra a piedra, sacrificio a sacrificio, y todo se estaba desmoronando ante mis ojos en una sola mañana de septiembre. Cuéntamelo todo, dije secándome las lágrimas con el dorso de la mano, no me ocultes nada más. Necesito saber exactamente contra qué estamos luchando. Y así, mientras el sol se elevaba sobre las montañas de picos de Europa y los huéspedes comenzaban a despertar en la casa rural que habíamos levantado con tanto amor en Potes, Cantabria, mi hijo reveló la magnitud de la traición que amenazaba con destruir no solo mi matrimonio, sino todo lo que habíamos construido a lo largo de una vida entera. Álvaro me condujo hasta el despacho en la parte trasera de la casa rural, lejos de la casa principal donde Julián y Lucía permanecían. Mis piernas se sentían pesadas, como si caminara por arenas movedizas. El despacho era pequeño pero acogedor, con vistas al jardín que yo cuidaba con tanto mimo. Cuántas horas había pasado allí organizando reservas, planificando menús, calculando gastos. Aquel refugio ahora me parecía extraño, como si perteneciera a otra vida, a otra persona. Álvaro cerró la puerta con suavidad y sacó un sobre grande del cajón que normalmente estaba cerrado con llave. Yo nunca lo abría, era su espacio de trabajo donde guardaba documentos sobre el futuro restaurante que planeaba abrir tras la boda. Siéntate, mamá, dijo con dulzura acercándome la silla, y sus manos temblaban levemente traicionando la calma que intentaba mantener. Dentro del sobre había decenas de documentos, extractos bancarios, contratos, propuestas de negocio, correos electrónicos impresos. Álvaro los fue extendiendo metódicamente sobre la mesa mientras yo notaba el estómago encogerse de anticipación. Todo empezó cuando observé que Lucía estaba excesivamente interesada en las finanzas de la casa rural. Al principio pensé que era simple interés profesional, una cocinera queriendo aprender del negocio. Pero luego me di cuenta de que hacía preguntas muy específicas sobre los títulos de propiedad, los contratos de préstamo e incluso sobre las pólizas de seguro. Me mostró una copia de la escritura original de la casa rural. El inmueble se había comprado a nombre de Julián y mío hacía más de 30 años. Cuando no era más que una casa vieja y abandonada que transformamos con nuestras propias manos. Papá ha estado alterando documentos, abrió una empresa a su nombre hace 2 años sin incluirte y empezó a transferir propiedades a esa nueva sociedad. Sentí que la sangre me abandonaba el rostro. ¿Cómo es posible? Yo firmé. No, no firmaste. Me interrumpió Álvaro con suavidad, colocando ante mí un montón de papeles con lo que parecía ser mi firma. Falsificó tu firma. Míralo bien. Examiné los documentos sintiendo como mi mundo se desmoronaba aún más. Las firmas eran casi perfectas, pero había pequeñas diferencias que solo yo notaría: la forma en que curvaba la letra en mi nombre, la presión del bolígrafo sobre el papel. ¿Por qué haría eso?, susurré incapaz de comprender la profundidad de aquella traición. Álvaro Navarro Cortés suspiró profundamente antes de continuar. Lucía Vega no es quien pensábamos que era, nunca fue chef en Portugal. En realidad trabajaba para una promotora inmobiliaria que se especializa en adquirir propiedades históricas para convertirlas en complejos de lujo. Me mostró fotos de Lucía en eventos corporativos usando trajes de chaqueta en lugar de los delantales de cocina que yo solía verla llevar en nuestro restaurante. Planean vender la casa rural, mamá. Hay una propuesta de una cadena hotelera internacional interesada en este terreno. El valor es astronómico. Miré el documento que me enseñaba, una oferta de compra por una suma descomunal en euros. Pero la casa rural es nuestra vida, murmuré sintiendo vértigo. Es todo lo que construimos juntos. Para ti y para mí sí, dijo Álvaro, su voz amarga. Para Julián Navarro, aparentemente es solo un activo que liquidar. ¿Y la boda?, pregunté mientras la realidad me golpeaba en olas sucesivas. Era todo una farsa. Álvaro asintió lentamente. Lucía me conoció en Portugal, pero no por casualidad. Fue enviada para acercarse a mí cuando la promotora descubrió lo de la casa rural. El plan era simple: casarse conmigo para tener acceso legal a la familia, ayudar a papá a transferir los activos a la nueva empresa sin levantar sospechas y después, tras el divorcio, dividir las ganancias de la venta. ¿Y tu padre? Apenas pude pronunciar las palabras. ¿Cómo se involucró en esto? No estoy seguro de cuándo empezó el romance, dijo Álvaro evitando mi mirada, pero por los mensajes que encontré parece que Lucía lo abordó primero con la propuesta de negocio y luego las cosas evolucionaron. Creo que él ya estaba insatisfecho, quizá aburrido de la vida aquí, soñando con una jubilación lujosa en algún lugar soleado.
recordé cómo Julián hablaba con frecuencia de amigos que habían vendido sus negocios y se habían mudado a la costa o al extranjero, cómo suspiraba al ver reportajes sobre resorts en playas paradisíacas, y yo siempre consideraba esos comentarios como sueños inofensivos, nunca imaginando que fueran semillas de un plan real, y tú descubriste todo esto hace 3 meses, completé. Álvaro asintió. Encontré un documento en el portátil de Lucía cuando lo dejó abierto. Era un informe para sus superiores en la promotora, detallando el progreso del proyecto Casa Rural El Mirador de los Picos. Había fotos mías, tuyas, de Julián, descripciones de nuestra rutina y de las finanzas de la casa rural. Parecía un dossier de espionaje. Cerré los ojos intentando absorber el impacto de cada nueva revelación. No era solo una infidelidad conyugal, era una conspiración elaborada para robar no solo a mi marido, sino el legado de toda nuestra familia. ¿Qué hiciste cuando lo descubriste?, pregunté. Confronté a Lucía, dijo Álvaro pasándose la mano por el cabello nerviosamente. Lo negó al principio, pero cuando le mostré las pruebas cambió de táctica, me ofreció una parte en el acuerdo. Dijo que podría ganar mucho dinero, empezar una nueva vida, abrir mi propio restaurante en cualquier parte del mundo. ¿Y Julián, lo enfrentaste también? Álvaro negó con la cabeza. No tuve el valor, admitió con vergüenza en la voz. Mantuve las apariencias con Lucía, fingiendo que consideraba su propuesta para ganar tiempo mientras reunía más pruebas e intentaba descubrir cómo protegerte a ti y a la casa rural. Planeaba cancelar la boda a última hora alegando dudas personales. Pero nunca imaginé que tú lo descubrirías así. Miré por la ventana del despacho hacia la casa rural que Julián y yo habíamos construido con tanto amor. Cada piedra, cada tabla del suelo, cada rosa del jardín contaba la historia de nuestro amor y de nuestro trabajo conjunto, o al menos eso era lo que yo creía. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté sintiendo como una determinación fría reemplazaba el impacto inicial. Álvaro Navarro Cortés me miró sorprendido. Quizá esperaba que me desmoronara por completo. Mamá, todavía tenemos tiempo, dijo con un brillo de esperanza en los ojos. La transferencia final de la propiedad está programada para después de la boda. Técnicamente la casa rural sigue siendo nuestra, entonces actuaremos. Lo interrumpí enderezando la espalda. Primero necesitamos hablar con un abogado hoy mismo. Tengo un amigo especialista en derecho inmobiliario, respondió Álvaro enseguida. Podemos reunirnos discretamente con él en la ciudad. Bien, asentí. Mientras tanto necesitamos seguir como si nada hubiera pasado. No pueden saber que lo descubrimos. Álvaro me miró con una mezcla de admiración y preocupación. ¿Puedes hacerlo? ¿Enfrentar a Julián Navarro y a Lucía Vega sabiendo lo que sabes? Respiré hondo sintiendo una fuerza que no sabía que poseía. Durante 43 años cuidé de esta familia y de este negocio. No voy a permitir que lo destruyan todo ahora. En ese instante oímos pasos acercándose al despacho y rápidamente Álvaro recogió los documentos, los guardó en el sobre y lo devolvió al cajón con llave. La puerta se abrió y allí estaba Julián, mi marido, el hombre al que había amado durante más de 4 décadas, sonriendo como si nada estuviera mal. Ah, estáis aquí, dijo con tono casual. Los huéspedes preguntan por el desayuno, Isabel. Forcé una sonrisa, una máscara que nunca imaginé tener que usar con él. Voy enseguida, querido, respondí con una voz sorprendentemente firme. Solo estábamos revisando algunos detalles de la boda con Álvaro. Julián asintió, su mirada cruzándose brevemente con la de Álvaro antes de volver a mí. ¿Habría sospecha en esos ojos que conocía tan bien o solo era mi imaginación? No te demores, dijo cerrando la puerta al salir. Álvaro y yo permanecimos en silencio un momento escuchando sus pasos alejarse. Empieza ahora, murmuré levantándome y ajustando mi delantal. El juego es suyo, pero ahora nosotros también jugamos. El resto de aquel día transcurrió como un sueño febril. Serví el desayuno a los huéspedes con una sonrisa automática. Respondí preguntas sobre las atracciones locales y predije el tiempo como siempre hacía, todo mientras observaba a Julián y Lucía interactuar con los demás. Pequeñas miradas, toques aparentemente inocentes, códigos secretos que nunca había notado antes y que ahora resultaban evidentes. ¿Cómo pude ser tan ciega? ¿Cómo no vi que mi propio marido, el hombre con quien compartí una cama durante más de 4 décadas, llevaba una doble vida justo delante de mí? A las 2 de la tarde, cuando la casa rural quedó vacía y los huéspedes salieron a pasear por potes, Álvaro y yo escapamos discretamente. Le dijimos a Julián que iríamos a verificar los arreglos florales de la boda, otra mentira que añadíamos a la red de engaños que ya envolvía a nuestra familia. La oficina del abogado Fernando Requena estaba en un edificio antiguo del centro histórico de Santander. Era un hombre de mediana edad, con ojos perspicaces y expresión seria. Escuchó nuestra historia con atención profesional, tomando notas y pidiendo aclaraciones. Señora Isabel Cortés, dijo finalmente tras revisar los documentos que Álvaro había reunido, lo que su marido hizo constituye fraude y falsificación.
Las transferencias de propiedad realizadas con su firma falsificada pueden impugnarse y anularse. ¿Cuánto tiempo llevaría eso?, pregunté. Los procesos judiciales pueden tardar años, admitió. Sin embargo, podemos solicitar medidas cautelares inmediatas para impedir cualquier transferencia adicional de la propiedad. ¿Y qué hay del dinero que ya desvió?, preguntó Álvaro. Fernando Requena suspiró. Rastrear y recuperar fondos desviados es complicado, especialmente si fueron transferidos a cuentas en el extranjero o convertidos en otros activos. Sentí una punzada de desesperación y pregunté, ¿entonces qué sugiere que hagamos? Fernando Requena respondió lentamente, el enfoque más rápido sería confrontar a Julián Navarro con las pruebas y negociar un acuerdo. Con lo que tenemos aquí, él enfrentaría serias consecuencias penales y eso podría darle a usted una posición fuerte para negociar. No quiero negociar, respondí con firmeza. Quiero mi casa rural de vuelta, quiero proteger lo que construimos. Fernando me miró con una mezcla de admiración y preocupación. Comprendo, señora Isabel Cortés, en ese caso debemos actuar con rapidez y estrategia. Luego delineó un plan de acción. Primero, presentaríamos una denuncia formal por fraude ante las autoridades, y al mismo tiempo iniciaríamos medidas judiciales para congelar todos los activos de la empresa creada por Julián y bloquear cualquier transacción relacionada con la casa rural. Esto creará un obstáculo legal que impedirá la venta, explicó. Ningún comprador serio seguirá adelante con una propiedad envuelta en litigio. ¿Y qué hay de la boda?, pregunté mirando a Álvaro Navarro Cortés. Está prevista para dentro de 2 semanas, dijo él. No me casaré con Lucía Vega, pero quizá deberíamos mantener las apariencias hasta que tengamos todas las medidas legales en marcha. Fernando reflexionó un momento. Posponer sería más prudente que cancelar abruptamente. Una cancelación podría alertarles de que algo anda mal. Asentí sintiendo el peso de 2 semanas más fingiendo normalidad. ¿Y qué hay de la policía? ¿Deberíamos involucrarla ahora? Prepararé la denuncia hoy mismo, respondió el abogado. Pero la investigación policial puede llevar tiempo. Nuestra prioridad inmediata es proteger la propiedad. Cuando salimos de la oficina 2 horas después, llevábamos una carpeta llena de documentos para firmar y un plan detallado. El cielo de Santander, generalmente tan azul, estaba cubierto por nubes pesadas que prometían lluvia. ¿Estás bien, mamá?, preguntó Álvaro mientras caminábamos hacia el coche. No, respondí honestamente, pero lo estaré. Él apretó mi mano. Saldremos adelante juntos. De vuelta en la casa rural encontramos a Lucía en la cocina preparando lo que parecía ser una degustación de platos para el menú de la boda. Al vernos sonrió brillantemente. Ah, han vuelto. Vengan a probar esta salsa que estoy preparando para el plato principal. La observé con nuevos ojos. Su belleza, que antes me parecía dulce, ahora resultaba calculada y depredadora. Su acento extranjero, que nos había parecido encantador, sonaba falso y ensayado. ¿Cómo no me di cuenta antes?, pensé mientras forzaba una sonrisa. Parece delicioso, comenté probando una cucharada de la salsa que ofrecía. Eres muy talentosa, Lucía. Gracias, doña Isabel, respondió ella con aparente sinceridad. Era una actriz consumada. Quiero que todo sea perfecto para nuestro gran día, nuestro gran día. Aquellas palabras resonaron en mi mente como un insulto. Hablando de eso, dijo Álvaro interpretando su papel con sorprendente soltura, estábamos pensando en posponer la boda unas semanas. La sonrisa de Lucía vaciló por un instante. ¿Posponer? ¿Pero por qué? Está todo prácticamente listo. La tía Mercedes sufrió una caída. Inventé rápidamente, está en el hospital de Madrid, y como es madrina de Álvaro, nos gustaría que pudiera estar presente. Lucía frunció el ceño, claramente contrariada pero manteniendo la compostura. Oh, lamento oír eso, claro. Podemos considerar un pequeño aplazamiento. Habrá que hablar con los proveedores. Por supuesto, yo me encargo, ofreció Álvaro. No sería más de un mes. Antes de que Lucía pudiera responder, Julián entró en la cocina con el suéter azul que yo misma le había tejido el invierno pasado. Verlo con algo hecho por mis manos con tanto amor me causó un dolor agudo en el pecho. ¿Qué hacéis todos aquí?, preguntó jovialmente. Esto huele de maravilla. Lucía, sus ojos se encontraron brevemente con los de ella y vi lo que nunca antes había querido ver, aquella mirada cómplice, aquella comunicación silenciosa entre amantes. Álvaro Navarro Cortés está pensando en posponer la boda, informó Lucía Vega con la voz controlada pero teñida de tensión. La tía Mercedes tuvo un accidente, añadí improvisando, y Julián Navarro se volvió hacia Álvaro con sorpresa y algo más, alarma en sus ojos. ¿En serio? Es la primera noticia que tengo. ¿Por qué no me lo contaste antes?, preguntó Julián. Desconcertado. Acabamos de recibir la llamada cuando estábamos en la ciudad, respondió Álvaro con calma. No es grave, pero necesitará varias semanas para recuperarse.
Julián estudió el rostro de su hijo demasiado tiempo antes de asentir lentamente. Claro, tiene sentido esperar. Mercedes siempre fue como una segunda madre para ti. El aire en la cocina se volvió denso de mentiras no dichas. Fingí estar ocupada limpiando una encimera impecable, incapaz de mirar a Julián directamente. ¿Cómo podía estar allí discutiendo los detalles de la falsa boda de su hijo con su amante mientras planeaba destruir todo lo que habíamos construido? Voy a revisar las habitaciones, anuncié de repente, necesitando escapar de aquella farsa antes de que mi fachada se desmoronara. Al salir de la cocina oí a Lucía murmurar en voz baja: ella parece extraña hoy, ¿crees que sospecha algo? Y no esperé a la respuesta de Julián. Subí las escaleras rápidamente y me refugié en la habitación que compartíamos. La habitación donde durante décadas creí dormir junto a un hombre que me amaba tanto como yo lo amaba. Me senté en el borde de la cama y por fin dejé que las lágrimas cayeran, no solo por el engaño sino por la pérdida de lo que creía tener, por la lenta y silenciosa muerte de un matrimonio que había definido quién era yo durante casi toda mi vida adulta. Afuera la lluvia empezó a limpiar las ventanas como si lavara el mundo y yo lloré por el final de mi último otoño con Julián. Los días siguientes fueron una obra maestra de autocontrol. Cada comida con Julián, cada sonrisa forzada para Lucía, cada charla casual sobre el futuro me consumían por dentro, pero mantuve la fachada impecable. Al mismo tiempo, Álvaro y yo trabajábamos discretamente con Fernando Requena para poner en marcha nuestro plan. Los documentos se presentaron en el juzgado el lunes siguiente y se solicitaron medidas cautelares para bloquear cualquier transacción que involucrara la casa rural, el Mirador de los Picos. Mi nombre fue retirado como firmante de las cuentas conjuntas para impedir que Julián siguiera usando mi firma falsificada. La denuncia formal por fraude quedó registrada en la policía. Mientras tanto, la vida en la casa rural, el Mirador de los Picos, continuaba. Huéspedes llegaban y se marchaban ajenos al drama que se cocía bajo la aparente armonía familiar. Lucía siguió con los preparativos de la boda, aparentemente aceptando el aplazamiento aunque notaba su inquietud creciente. Llamadas privadas en voz baja y gestos nerviosos. Una tarde, 7 días después del descubrimiento, mientras doblaba sábanas en el armario de la ropa blanca, oí voces desde la habitación de invitados. La puerta estaba cerrada, pero las paredes de la casa antigua no eran tan gruesas como Julián y Lucía creían. Están actuando raro, decía Lucía con voz tensa. Estoy segura de que algo va mal. ¿Estás imaginando cosas?, respondió Julián con cierta incertidumbre. Isabel siempre está despistada y Álvaro solo está nervioso por la boda. No es solo eso, insistió Lucía. Ayer vi a Álvaro guardando documentos en la oficina cuando entré. Parecía culpable. ¿Qué quieres que haga? La irritación asomó en la voz de Julián ante la acusación de su propio hijo. Creo que deberíamos acelerar el plan, dijo Lucía tras un silencio calculado. Los compradores se impacientan. Si esperamos mucho pueden desistir, y la boda fue solo un medio para un fin. Podemos cancelarla con alguna excusa. Lo importante es finalizar la venta antes de que algo salga mal, dijo Lucía Vega, y sentí como el corazón se me aceleraba. Estaban planeando actuar más rápido de lo que habíamos previsto. Me aparté silenciosamente del armario y bajé las escaleras para buscar a Álvaro Navarro Cortés, que revisaba el libro de reservas en la recepción. Necesitamos llamar a Fernando Requena ahora, susurré tras contarle lo que había escuchado. Van a intentar vender la casa rural del Mirador de los Picos. De inmediato, Álvaro tomó el teléfono y salió a hacer la llamada en privado. Regresó 15 minutos después con alivio visible en el rostro. Las medidas cautelares fueron aprobadas esta mañana, informó en voz baja. La casa rural del Mirador de los Picos está oficialmente bajo disputa judicial. Cualquier intento de venta será invalidado automáticamente y la investigación policial sigue en curso. Pero Fernando dijo que el inspector quiere reunirse con nosotros mañana para tomar nuestras declaraciones formales. Asentí sintiendo una mezcla de aprensión y determinación. Entonces, ¿estamos protegidos por ahora? Sí, pero debemos tener cuidado. Si se dan cuenta de que lo sabemos, huirán con todo lo que hayan conseguido robar, completé. Aquella noche cenamos todos juntos en la cocina de la casa rural del Mirador de los Picos. Después del cierre, como hacíamos a veces, yo había preparado bacalao con patatas, el plato favorito de Julián Navarro. Era surrealista servir con cariño al hombre que planeaba traicionarme de todas las formas posibles. Está delicioso, Isabel Cortés, elogió Julián saboreando el plato como si nada estuviera mal, como si no viviera una mentira. Gracias, respondí automáticamente. Receta de tu madre. Lucía observaba nuestra interacción con ojos atentos. Tienen una historia tan linda juntos, comentó con su voz dulce como veneno. 43 años, no puedo imaginar conocer a alguien tanto tiempo, es toda una vida, concordé mirándola directamente. Construimos cada parte de esta casa juntos, piedra por piedra.
Hay tanto de nosotros aquí dentro que a veces pienso que las propias paredes guardan nuestras memorias. Vi un leve malestar cruzar el rostro de Julián. ¿Culpa o simple irritación por mi sentimentalismo inconveniente? Hablando de la casa, dijo cambiando de tema, he estado pensando que quizás sea hora de hacer algunas renovaciones, modernizar un poco, tal vez ampliar. Mis ojos se encontraron brevemente con los de Álvaro. Era esto, el inicio de la trampa. ¿Qué tipo de renovaciones? Pregunté con inocencia sirviéndome más ensalada. Nada drástico, respondió Julián gesticulando con el tenedor, pero he estado conversando con algunos inversores interesados en propiedades de la región. El turismo en Cantabria está creciendo y podríamos aprovecharlo con algunas mejoras estratégicas. ¿Inversores? Repetí manteniendo la voz neutral mientras el corazón me latía con fuerza. Eso es nuevo para mí, solo conversaciones preliminares, respondió con rapidez, nada concreto todavía. Lucía intervino con entusiasmo artificial, sería maravilloso modernizar este lugar, mantener su encanto rústico, por supuesto, pero añadir algunas comodidades de lujo, spa, quizá una piscina climatizada. Una piscina cambiaría completamente el carácter de la casa, observé con calma, siempre nos hemos enorgullecido de ofrecer una experiencia auténtica de montaña, no un resort genérico. Los tiempos cambian, mamá, dijo Lucía con un tono condescendiente que me hizo apretar el tenedor con fuerza. Los turistas de hoy quieren confort y lujo incluso en entornos rurales. Interesante que estés tan segura de lo que quieren los turistas, respondí dejando escapar una chispa de mi verdadera voz. Considerando que eres cocinera, no especialista en hotelería. Un silencio incómodo cayó sobre la mesa hasta que Álvaro carraspeó. De hecho estaba pensando que tal vez deberíamos considerar registrar la casa rural del Mirador de los Picos, como patrimonio histórico. El edificio tiene más de 100 años y eso podría darnos beneficios fiscales además de proteger su arquitectura original. Vi el pánico momentáneo en los ojos de Julián Navarro y Lucía Vega antes de que ambos ensayaran una expresión neutra. Patrimonio histórico, dije apoyando la idea de Álvaro Navarro Cortés, y Julián negó con la cabeza argumentando que traería todo tipo de restricciones y que sería una pesadilla burocrática. Insistí en que era una idea fascinante porque queríamos preservar lo que habíamos construido para las generaciones futuras. Julián me miró largo rato y por un instante vi en sus ojos algo del hombre que yo había amado, una vacilación, quizá arrepentimiento, que se desvaneció tan rápido que dudé de su existencia. Claro, dijo por fin, podemos explorar todas las opciones. Después de la cena, mientras Lucía se ofrecía a fregar los platos en otro acto más de su perfecta interpretación de nuera ejemplar, Julián me invitó a pasear por el jardín. La noche era fría y las estrellas salpicaban el cielo sobre las montañas. ¿Has estado distante últimamente?, comentó mientras paseábamos entre los rosales que yo había plantado décadas atrás. ¿Lo he estado?, respondí viendo mi aliento dibujar pequeñas nubes en el aire. Tal vez solo estoy cansada. Organizar una boda agota, dije. Él se detuvo para mirarme a la luz de la luna, su rostro más marcado por el tiempo. Estás diferente, más reservada, añadió con una nota de aprensión. Por un momento pensé en arrancarle la máscara allí mismo, en el jardín que planté con mis manos, pero no era el momento. El plan no estaba completo, nada específico, respondí desviando la mirada hacia las montañas. Solo el peso de los años nos hace pensar en lo que importa, añadí. Julián asintió, momentáneamente aliviado pero aún desconfiado, y susurró, sabes que te amo, ¿no? Esas palabras que durante décadas fueron mi consuelo ahora sonaban huecas. Lo sé, mentí. Aquella noche me quedé despierta junto a Julián escuchando su respiración, preguntándome cómo podía dormir tan tranquilo al lado de quien planeaba destruir todo lo que yo amaba. Al amanecer, Álvaro y yo fuimos temprano a la comisaría. Nos recibió el inspector Ramiro Rodríguez, un hombre corpulento de mirada aguda que ya había visto todo tipo de engaños. Tras revisar nuestras pruebas enumeró falsificación, fraude documental y desvío de patrimonio, y nos indicó que había elementos suficientes para abrir una investigación formal. ¿Cuánto tiempo llevará?, pregunté consciente de que el tiempo corría. Las investigaciones financieras son complejas, señora Isabel Cortés, respondió con honestidad el inspector Rodríguez, normalmente semanas o meses. Pero podemos acelerar si existe riesgo de fuga. ¿Planean finalizar la venta pronto?, preguntó Álvaro. Posiblemente en los próximos días, confirmó el inspector con gravedad. En ese caso debemos actuar rápido, dijo, y nos ofreció dos opciones: continuar con una investigación discreta para reunir más pruebas o intervenir de inmediato presentándonos en la casa rural, el Mirador de los Picos, para notificar formalmente a Julián y a Lucía de que estaban siendo investigados. La intervención inmediata podría impedir la venta pero también alertarles y hacerles huir o destruir pruebas, mientras que la discreción permitiría construir un caso más sólido.
tras sopesarlo, optamos por avanzar con urgencia pero con cautela. Coordinando las medidas judiciales ya en marcha y preparando la declaración formal que el inspector Ramiro Rodríguez tomaría al día siguiente. Vi el pánico momentáneo en los ojos de Julián Navarro y Lucía Vega antes de que ambos retomaran el control de sus expresiones. Patrimonio histórico, repetí apoyando a Álvaro Navarro Cortés, pero Julián negó con la cabeza alegando que eso traería demasiadas restricciones y complicaciones. Yo insistí, queremos preservar lo que construimos para las generaciones futuras. No, su mirada se suavizó apenas, una chispa de arrepentimiento fugaz que desapareció enseguida. Claro, murmuró, podemos explorar todas las opciones. Después de la cena Lucía se ofreció a lavar los platos, interpretando una vez más a la nuera perfecta, mientras Julián me invitó a caminar por el jardín. El aire era frío y las estrellas colgaban sobre las montañas. Has estado distante, dijo. Quizás solo cansada, respondí. Organizar una boda agota. No, estás diferente, insistió, mirándome fijamente. A veces descubrimos cosas que nos cambian, contesté evitando su mirada. ¿Qué cosas?, preguntó, con un temblor en la voz. Pensé en desenmascararlo allí mismo, pero el plan aún no estaba completo, nada específico. Solo los años que pesan, mentí. Sabes que te amo, dijo, y esas palabras sonaron vacías. Lo sé, respondí tragando la amargura. Aquella noche no dormí, escuché su respiración tranquila y pensé en el abismo que lo separaba del hombre que alguna vez fue. Al amanecer, Álvaro y yo fuimos a la comisaría, donde el inspector Ramiro Rodríguez revisó los documentos y confirmó que había suficientes pruebas de falsificación y fraude. Nos explicó las dos opciones. Una intervención inmediata o una investigación discreta. La segunda puede alertarlos, advirtió, podrían huir o destruir evidencias, pero también impediría que concluyeran la venta. Álvaro y yo nos miramos, sopesando. Creo que ya tenemos medidas judiciales bloqueando la transacción, dije. Sí, confirmó el inspector, pero la gente decidida encuentra lagunas, documentos falsos, transferencias no registradas. Respiré hondo. Por un instante imaginé a Julián y Lucía enfrentados por sus crímenes. Pero si se daban cuenta antes de tiempo escaparían con el dinero. Continuaremos con la investigación discreta, decidí, pero con urgencia máxima. Mientras tanto mantendremos la farsa. ¿Estás segura de que puedes hacerlo, mamá?, preguntó Álvaro. Construí la casa rural del Mirador de los Picos, con mis propias manos. Puedo soportar unos días más de mentiras para salvarla, respondí. En el camino de regreso las montañas de Cantabria se perdían entre la niebla. ¿En qué piensas?, pregunté. En cómo nunca conocemos realmente a las personas, suspiró Álvaro. Tu padre no siempre fue así, dije sorprendida por mi impulso de defenderlo. Hubo un tiempo en que amaba esta casa tanto como yo. ¿Cuándo cambió?, preguntó. Quizá cuando empezamos a prosperar. Hace unos 5 años. Cuanto mejor iba todo, menos satisfecho parecía, respondí. Álvaro asintió. ¿Y Lucía? ¿Cómo no lo notaste? Porque cuando amas ves lo que quieres ver, murmuré. Ella interpretó su papel a la perfección y yo quería creer que habías encontrado a alguien especial. Al llegar vimos un sedán negro con cristales tintados frente a la entrada. Intercambiamos miradas. Dentro, Julián estaba con 2 hombres de traje y documentos sobre la mesa. Se levantó rápido, visiblemente incómodo. No esperaba que volvieran tan pronto, dijo. Claramente, respondí mirando los papeles. Uno de los hombres, alto, de cabello canoso y traje impecable, se acercó con una sonrisa profesional. Isabel Cortés, un placer. Soy Marcelo Barrios de Horizonte Emprendimientos. Estreché su mano sintiendo un escalofrío. Estamos discutiendo posibles inversiones, explicó. Su marido mencionó una renovación importante. Qué interesante, dije sin apartar la mirada de Julián. No recuerdo haber aprobado esa decisión. El segundo hombre, más joven y de mirada calculadora, intervino con voz suave. En realidad, señora, lo que proponemos es una asociación completa. Horizonte Emprendimientos asumiría la gestión de la casa rural, el Mirador de los Picos, transformándola en un resort boutique de lujo mientras nosotros conservaríamos solo una participación minoritaria. ¿Participación minoritaria?, repetí lentamente, saboreando la ironía de escuchar eso sobre el lugar que había construido con mis propias manos. El aire se volvió tenso. Álvaro Navarro Cortés se acercó y puso una mano en mi hombro con gesto protector. Caballeros, dijo con calma sorprendente, agradecemos su interés en nuestro negocio familiar, pero me temo que hay un malentendido. La casa no está a la venta ni buscamos socios externos en este momento. Marcelo Barrios pareció genuinamente sorprendido. Su padre nos dijo que la familia estaba unida en esta decisión. Mi padre, respondió Álvaro con frialdad, no. Habla por toda la familia. Julián Navarro se movió incómodo, visiblemente desprevenido ante el enfrentamiento. Álvaro, Isabel, ¿podemos hablar en privado?
Los señores Barrios y Mendoza han viajado desde Madrid especialmente para esta reunión, lamento el inconveniente, respondí con voz firme, pero como dijo mi hijo, no hay nada que discutir, la casa rural del Mirador de los Picos no está a la venta. En ese momento Lucía Vega entró en la sala, un leve desconcierto cruzó su rostro al vernos allí, pero enseguida recuperó su compostura y sonrió. Ah, ya conocieron a los representantes de Horizonte, ¿no es una propuesta fascinante? La naturalidad con que se insertó en la conversación, asumiendo el papel de copropietaria, encendió dentro de mí una rabia que amenazó con arder por completo. Lucía, dije con voz peligrosamente tranquila, ¿por qué no les enseñas el jardín mientras preparo un café? Estoy segura de que querrán verlo antes de marcharse. Ella dudó, sus ojos buscaron a Julián, quien asintió discretamente. Claro. Respondió, y salió guiando a los visitantes. Tan pronto como la puerta se cerró me volví hacia mi marido sin intentar disimular mi furia. ¿Cómo te atreves a intentar vender nuestra casa a mis espaldas? Julián levantó las manos en un gesto conciliador. Isabel, no es lo que piensas, solo explorábamos opciones, no me mientas, grité. Hablaron de participación minoritaria. Eso no es explorar, es vender nuestro hogar. Álvaro se interpuso entre nosotros. Padre, ¿qué está pasando realmente? Aquí, Julián se pasó la mano por el rostro, envejecido de repente. Es complicado, entonces explícalo, exigió Álvaro, porque parece simple. Intentas vender sin consultar a mamá, la copropietaria legal. Durante un instante creí que confesaría todo. Vi la lucha en sus ojos, el peso de las mentiras volviéndose insoportable, pero la debilidad se desvaneció y solo quedó frialdad. Estoy haciendo lo mejor para todos, declaró. Esta casa nos ha consumido la vida, ya somos mayores, no quiero pasar mis últimos años reparando tuberías, así que eso es, dije incrédula. ¿Cansancio? ¿Y decides destruirlo todo? No lo destruyo, lo hago evolucionar. La propuesta de Horizonte es generosa, suficiente dinero para jubilarnos. Quizá comprar esa casa en la playa que siempre quisiste. Negué con la cabeza, atónita por su habilidad para tergiversarlo todo. Yo nunca quise una casa en la playa, Julián, ese fue siempre tu sueño, no el mío. Nuestras miradas se cruzaron y comprendí que el abismo entre nosotros era mucho más profundo que una traición o una estafa. Después de 43 años de matrimonio, el hombre que dormía a mi lado no me conocía en absoluto. Esta conversación no ha terminado, dije finalmente con la voz baja pero firme, conteniendo la tormenta que rugía en mi interior, pero ahora había que atender a los invitados indeseados, pero aún así, salí hacia la cocina para preparar el café prometido, dejando a Julián Navarro y Álvaro Navarro Cortés en un silencio denso. Mientras el agua hervía miré por la ventana hacia el jardín donde Lucía Vega mostraba orgullosamente los rosales a los ejecutivos de Horizonte Emprendimientos, rosales que yo había plantado, regado y podado durante décadas. La facilidad con la que reclamaba mi trabajo y mi vida como si fueran suyos me resultaba asombrosa. En ese momento tomé una decisión, el tiempo de fingir había terminado, era hora de acabar con este juego para siempre. Los días siguientes estuvieron cargados de una tensión insoportable. Tras la partida de los ejecutivos de Horizonte, que se marcharon confundidos por los mensajes contradictorios, fingir normalidad se volvió casi imposible. Julián estaba nervioso, revisando su teléfono constantemente y haciendo llamadas a escondidas. Lucía alternaba entre un servilismo exagerado conmigo y una frialdad distante, pasando horas encerrada en la habitación de invitados. Mientras tanto, Álvaro y yo manteníamos contacto continuo con el doctor Pablo Méndez y el inspector Ramiro Rodríguez. La investigación avanzaba rápido, los peritos forenses analizaban las firmas falsificadas y seguían el rastro de las transferencias sospechosas. Se descubrieron cuentas secretas en el extranjero, pruebas concretas del plan a largo plazo de Julián. Al cuarto día del enfrentamiento con los representantes de Horizonte, recibí una llamada del doctor Méndez mientras estaba en Santander comprando suministros para la casa. Señora Isabel, dijo con voz urgente. Creemos que su marido y la señorita Vega están planeando salir del país. Sentí el corazón acelerarse. ¿Cómo lo sabe? Nuestros investigadores detectaron billetes comprados a sus nombres con destino a Madrid, salida mañana por la noche, y una transferencia grande desde una de las cuentas offshore hacia un banco español esta mañana. Están huyendo, susurré aferrándome al carrito de compras para no caer. Me temo que sí, continuó, el inspector Rodríguez está tramitando las órdenes de arresto, pero no estarán listas antes de mañana. Si sospechan que los descubrimos, podrían desaparecer hoy mismo. La realidad me golpeó con fuerza. ¿Qué debo hacer? Vuelva a casa y actúe con normalidad, instruyó él. El inspector enviará a un agente de paisano para vigilar discretamente la casa rural del Mirador de los Picos, por si intentan marcharse antes de ejecutar las órdenes. Terminé mis compras de forma automática,
con la mente en espiral intentando asimilar todo. Julián no solo me había traicionado emocional y financieramente, también planeaba abandonarme por completo, huyendo a otro país con mi nuera y el dinero que habíamos construido en toda una vida. Al volver a la casa encontré una escena de aparente normalidad. Julián en la recepción atendiendo a una pareja de huéspedes recién llegados y Lucía en la cocina, preparando algo para la cena. Todo parecía perfectamente común, excepto que era una farsa total. Necesito tu ayuda con las maletas, dijo Julián sonriendo a los huéspedes. Nuestros nuevos amigos se alojarán en la habitación azul, asentí fingiendo serenidad mientras observaba cada detalle de su comportamiento. Había en él una energía nerviosa, un brillo en los ojos que reconocí de otros tiempos, cuando tramaba algo. Caminamos por el pasillo cargando las maletas y, al quedarnos solos, Julián se giró hacia mí. Pensé que podríamos salir a cenar esta noche, dijo con aparente naturalidad, solo nosotros dos, hace tiempo que no tenemos un momento a solas. La invitación me descolocó. Por un segundo quise creer que era genuina, un intento final del hombre que había amado, pero recordé los billetes a Madrid, la transferencia, la traición meticulosa. Sería encantador, respondí con igual calma, pero mañana temprano llegan nuevos huéspedes, quizá otro día. Vi un destello de frustración en los ojos de Julián Navarro antes de que asintiera, aceptando mi excusa. Intentaba alejarme de la casa rural, el mirador de los Picos, esa noche para preparar su fuga. Más tarde encontré a Álvaro Navarro Cortés en el depósito de lencería, donde podíamos hablar sin ser oídos. Le conté sobre los pasajes y la transferencia bancaria. Van a huir, dijo confirmando mis temores, probablemente esta noche. Los billetes son para mañana. Tu padre me invitó a cenar fuera, añadí. Creo que quiere alejarme de la casa. Álvaro negó con la cabeza, indignado. Debemos avisar al inspector Ramiro Rodríguez. Ya lo hice, respondí. Hay un agente vigilando la propiedad, pero sin las órdenes no puede intervenir salvo que lo sorprenda cometiendo un delito. Entonces tendremos que atraparlos infraganti, concluyó Álvaro. Esa noche trazamos un plan sencillo. Yo fingiría aceptar la cena, dando a Julián y a Lucía Vega la impresión de que la casa quedaría libre para sus preparativos. Álvaro se escondería en la oficina para observar discretamente la casa principal. Yo saldría con Julián, pero olvidaría mi bolso, dándome excusa para regresar inesperadamente. Si los encontrábamos intentando escapar o moviendo documentos, el agente de paisano podría testificar sobre sus intenciones. Al acercarse la noche, una calma extraña me envolvió. Tras días de fingimiento, la idea de que todo acabaría pronto, de una forma u otra, me dio una paz inquietante. Me vestí con cuidado, eligiendo un vestido azul marino que Julián siempre elogiaba. Recogí mi cabello gris en un moño simple y me maquillé apenas. Me observé en el espejo. Los mismos ojos castaños que habían visto amor, traición y pérdida, la misma boca que sonrió con ternura y ahora se apretaba con determinación. Sobrevivirás, me susurré, ya sobreviviste cosas peores. Julián me esperaba en la sala con un ramo de rosas de mi propio jardín. Estás preciosa, dijo entregándomelas. Gracias, respondí mecánicamente. Déjame ponerlas en agua antes de salir. En la cocina, Lucía cocinaba algo que olía a ajo y vino. ¿Van a salir?, preguntó sonriendo dulcemente. Diviértanse. Yo me encargo de todo. Seguro que lo harás, pensé con amargura, pero solo asentí. Cuando Julián y yo llegamos a la puerta principal, representé mi papel. Oh, olvidé mi bolso, exclamé. Ve calentando el coche. Vuelvo enseguida. Regresé a la habitación, tomé el bolso y me deslicé hacia la oficina. Ya salimos, susurré a Álvaro, que esperaba alerta. Mantente atento, ten cuidado, mamá, si pasa algo extraño no lo enfrentes sola. No lo haré, prometí. Seguiremos el plan. El restaurante elegido por Julián era elegante y discreto, en las afueras de Santillana del Mar, a unos 20 minutos de la casa. Durante el trayecto, hablaba con tono melancólico, recordando los inicios de la posada, los sacrificios compartidos, los primeros huéspedes, los años felices. Si no supiera la verdad, habría creído que era una despedida. Nos sentamos en una mesa con velas y vino tinto que pidió sin mirar la carta. Mi favorito, noté, el gesto, tan familiar, dolía más de lo que debía. Isabel, dijo tras un silencio, sé que las cosas entre nosotros han estado complicadas últimamente. Complicadas, repetí con serenidad mientras probaba el vino. Es una forma de decirlo, suspiró, pasándose la mano por el cabello canoso, y aquel movimiento tan suyo me hizo sentir una punzada de nostalgia, una grieta absurda en medio del desastre. Quiero que sepas que, a pesar de todo, los años que pasamos juntos fueron los mejores de mi vida, dijo Julián Navarro con una sinceridad que casi me quebró. Casi. Qué conveniente que lo digas ahora, respondí dejando mi copa sobre la mesa con más fuerza de la necesaria.
después de meses planeando vender nuestra casa rural, el Mirador de los Picos, a mis espaldas, él pareció genuinamente sorprendido por mi franqueza. Isabel, no es tan simple, entonces explícame, lo desafié, explícame por qué estás intentando destruir todo lo que construimos juntos. Miró a su alrededor, incómodo de hablar en público. Este no es el lugar, ¿y cuándo sería el lugar adecuado, Julián? Después de cerrar la venta o cuando huyeras a Madrid con el dinero. Sus pupilas se dilataron. Durante un instante pareció mudo, luego comprendió. Lo sabes, murmuró, lo sé todo, confirmé en voz baja pero firme. Sobre Lucía Vega. Sobre la empresa fantasma que creaste, las transferencias, las falsificaciones, el plan para vender y los billetes para Madrid de mañana por la noche. Palideció, la copa temblando en su mano. Eso no importa, dije, lo relevante es que se acabó. En este momento la policía prepara órdenes de arresto para ti y Lucía. Las cuentas están congeladas y la propiedad bajo protección judicial. Su rostro reflejaba desesperación. Isabel, no entiendes, iba a contártelo, iba a darte una parte justa. ¿Una parte justa? Lo interrumpí con incredulidad. ¿De lo que es legalmente mío? Qué generoso de tu parte. Fue un error, balbuceó, me perdí en algún momento. Lucía trajo ideas, promesas de una vida mejor. No la culpes, advertí, tú decidiste, tú destruiste esta familia. Bajó la cabeza, derrotado. ¿Qué quieres? Que pienses en Álvaro, tu hijo, al que ibas a abandonar sin una palabra, y que enfrentes las consecuencias como un hombre, no como un cobarde huyendo de noche. Es demasiado tarde, susurró, hay cosas en marcha que no puedo detener. En ese momento mi teléfono vibró, un mensaje de Álvaro, están aquí, Lucía está empacando, policía en camino. Mi corazón se aceleró, no tenía sentido, Lucía debía estar sola. Necesito ir al baño, dije levantándome. En el pasillo llamé a Álvaro. ¿Qué ocurre? 2 hombres llegaron hace 10 minutos, respondió con voz tensa. Lucía los recibió como si los esperara. Están sacando documentos y cargando maletas en el coche. El agente llamó a refuerzos, pero nos pidió que no intervengamos hasta que lleguen. Estaré allí en 15 minutos, decidí. No hagas nada imprudente. Regresé a la mesa intentando mantener la calma. Necesito volver a la casa, anuncié tomando mi bolso. Olvidé dejar instrucciones para un huésped que llega tarde. Julián me miró con sospecha. Ahora, ¿en plena cena? Es una emergencia, insistí. Quédate y termina si quieres, comprendió al instante. Sabes que algo está pasando en la casa, ¿verdad? No respondí, solo lo enfrenté con la mirada. Voy contigo, dijo tirando la servilleta y pagando la cuenta. El viaje de regreso fue tenso y silencioso, con la oscuridad del camino reflejando el abismo que se había abierto entre nosotros. Julián Navarro conducía demasiado rápido, las manos tan tensas en el volante que los nudillos se veían blancos. Yo miraba por la ventanilla las luces de las casas que desfilaban, pensando en cuántos otros matrimonios ocultarían secretos tan profundos como el nuestro. Al llegar a la entrada de la casa rural, el Mirador de los Picos, vimos las luces intermitentes de 2 coches de policía. Julián frenó de golpe, el rostro convertido en máscara de pánico. Isabel, no es demasiado tarde, podemos arreglarlo, suplicó. ¿De verdad lo crees? Pregunté con voz suave. Hay cosas que, una vez rotas, ya no pueden repararse. Salí del coche sintiendo sus pasos detrás. En el jardín se desplegaba una escena caótica. Lucía Vega era introducida en la parte trasera de un coche policial, mientras 2 hombres desconocidos estaban esposados junto a otro vehículo. Álvaro Navarro Cortés corrió hacia mí. Gracias a Dios llegaste bien. Se estaban llevando todo, documentos, dinero, incluso algunas joyas tuyas. ¿Joyas? Repetí. Las encontramos en la habitación de Lucía, explicó el inspector Ramiro Rodríguez, acercándose. Parece que llevaba tiempo apropiándose de objetos personales suyos. Observé las piezas dentro de una bolsa, el collar de perlas de mi madre, los pendientes que Julián me regaló en nuestro 20º aniversario, el broche de rubí de mi abuela, pequeños tesoros sentimentales, más valiosos que el dinero. Julián permanecía inmóvil, mirando con horror. Cuando el inspector Rodríguez se acercó, no opuso resistencia. Julián Navarro, queda detenido por fraude, falsificación documental y desvío patrimonial. Tiene derecho a guardar silencio, declaró el inspector. Mientras recitaba los derechos, Julián me miró por última vez. En sus ojos había miedo, arrepentimiento y una comprensión tardía de lo que había destruido. Lo siento, murmuró mientras lo conducían al coche patrulla. Me quedé en el jardín que había cuidado durante décadas, viendo cómo el hombre con quien compartí 43 años era llevado por la policía. Las rosas que planté con tanto amor parecían inclinarse con la brisa. Despidiéndose, Álvaro me rodeó con un brazo. ¿Estás bien, mamá? No, respondí con sinceridad, pero lo estaré. Los meses siguientes fueron una montaña rusa emocional.
El caso se volvió un pequeño escándalo local, la respetada propietaria traicionada por su marido y la falsa novia de su hijo. Lucía Vega fue acusada no solo de fraude por la casa, sino también de desvío de fondos en su antiguo trabajo. Los dos hombres detenidos eran sus cómplices, contratados para ayudar en la fuga y la transferencia de bienes. Julián, ante la evidencia abrumadora, pactó con la fiscalía, confesando a cambio de una pena reducida. Descubrimos que había desviado casi 2 millones de euros a cuentas extranjeras, la mayor parte recuperada gracias al doctor Pablo Méndez y al tribunal. El divorcio se resolvió en tiempo récord, y la propiedad quedó íntegramente a mi nombre. Julián Navarro fue condenado a 4 años de prisión, aunque cumpliría menos de 2 en régimen abierto. Una tarde, 6 meses después de aquella noche, recibí una solicitud inesperada de visita. Era María Luisa, madre de Lucía, una mujer elegante que nunca aprobó del todo la relación con Álvaro. Recibirla en la terraza de la casa fue una de las experiencias más extrañas de mi vida. 2 mujeres unidas por la traición de sus seres queridos, tomándote al atardecer como si se tratara de una visita social cualquiera. María Luisa se disculpó con voz temblorosa tras unos minutos de conversación cortés. Nunca imaginé que Lucía fuera capaz de algo así. Ninguna de nosotras conocía realmente a las personas que amábamos, respondí sorprendida por la serenidad de mi propia voz. Esa es quizá la lección más dura de todo esto. Siempre fue ambiciosa, reflexionó María Luisa, mirando hacia el jardín. Desde niña quería más de lo que podíamos darle. Creí que el tiempo le enseñaría a valorar otras cosas además del dinero y el estatus. Su voz se quebró, y en ella reconocí el mismo dolor que cargaba yo, el de descubrir que alguien a quien amamos es capaz de traición y crueldad. ¿Cómo está su hijo?, preguntó. Álvaro Navarro Cortés está bien, respondí. Ahora dirige conmigo la casa rural del Mirador de los Picos. Está transformando el dolor en algo constructivo. No añadí que había empezado a salir con una joven historiadora que investigaba la arquitectura regional, una relación tímida pero llena de esperanza. ¿Y usted?, preguntó María Luisa con una mirada de comprensión genuina. ¿Cómo está realmente? La pregunta me tomó por sorpresa. Nadie me lo había preguntado tan directamente. Estoy descubriendo quién soy sin Julián Navarro, admití. Es aterrador y liberador a la vez. 43 años es mucho tiempo para definirse como la mitad de una pareja. Lo entiendo, dijo ella. Mi marido murió hace 12 años. Recuerdo esa sensación, como aprender a caminar de nuevo. Seguimos conversando, 2 mujeres unidas por la pérdida y la reconstrucción. Cuando se marchó, sentí una paz extraña, como si compartir el dolor con quien también lo comprendía hubiera cerrado una herida. Un año después, la casa rural no solo había sobrevivido, sino prosperado. La historia de lo ocurrido atrajo visitantes curiosos. Al principio me incomodaba. Luego entendí que nuestro pasado ya formaba parte de la historia del lugar. Una tarde otoñal recibí una carta con el sello de la prisión donde Julián Navarro cumplía condena. Mi primer impulso fue tirarla, pero algo me detuvo. La llevé al jardín de los rosales. Sentándome en el banco donde solíamos ver el atardecer, los rosales crecían más fuertes que nunca, como si también hubieran renacido. La carta, escrita a mano, temblorosa, pedía perdón sin esperarlo. Julián hablaba de cómo se había perdido poco a poco, de cómo la rutina se volvió resentimiento, y de cómo Lucía representó una ilusión de juventud, una fuga de su propia vejez. No había excusas, solo confesiones. Al final escribió: solo ahora, mirando cada día el mismo trozo de cielo, entiendo lo que destruí. No era solo un matrimonio ni una casa, era una vida entera de momentos que nunca volveré a tener. Mi castigo no es la prisión, Isabel, es saber que nada de lo que haga podrá devolverlo. Doblé la carta y observé el sol descender tras las montañas, las sombras extendiéndose sobre el césped. Pensé en el perdón, en cómo a veces significa liberar al otro, y otras, liberarse a una misma del rencor. Me di cuenta de que ya no odiaba a Julián, el dolor seguía allí, pero el odio se había transformado en compasión, por él, por mí, por todo lo que podríamos haber sido. Una brisa suave agitó los rosales, esparciendo su perfume. Cerré los ojos, respirando. El otoño terminaba, el invierno se acercaba, pero tras él vendría la primavera, nuevas flores, nuevas posibilidades. Entendí que volver a empezar no era borrar el pasado, sino aceptarlo y seguir adelante, dejando que nuevos jardines florezcan donde los antiguos fueron destruidos. Guardé la carta en el bolsillo y me levanté dispuesta a regresar a mi casa rural, donde Álvaro me esperaba para discutir los planes de expansión. La vida que conocí había terminado en un otoño, pero otra, completamente mía, apenas comenzaba.